Muy buenas noches, quiero darles la bienvenida a la cátedra abierta sobre inteligencias múltiples de Harvard Gardner que vamos a socializar en este encuentro que se da desde el Laboratorio Virtual de Psicología. Ustedes bien conocen que el laboratorio tiene como la finalidad de darles a conocer algunos test o pruebas psicológicas y de darles herramientas de modo que se vayan familiarizando con algunas pruebas psicológicas que puedan aplicar en sus diferentes ámbitos profesionales. Y en el día de hoy vamos a socializar el tema de las inteligencias múltiples, un tema bastante interesante, sobre todo para los psicólogos que trabajan en campos educativos, organizacionales y de orientación vocacional. Ese tema es interesante para diferentes cursos del programa de psicología. Por ejemplo, es un tema que se estudia en procesos psicológicos, en psicodiagnóstico, en neuropsicología, en psicología organizacional. Como vemos, entonces es un tema bastante actual. Para comenzar el encuentro, quiero preguntarles, ¿qué entienden ustedes por inteligencia? Dos estudiantes que quieran participar y me cuenten qué entienden ustedes por inteligencia. Buenas noches, profesor Buenas noches. y compañeros. Yo lo resumiría como una capacidad que posee el ser humano. Bueno, Maglioli. Entonces, Maglioli nos dice que la inteligencia es una capacidad que poseemos los seres humanos. Entonces, hace referencia al término capacidad. ¿Quién más quiere participar? Buenas noches, profe. Buenas noches, Martín. Pues en alguna parte yo leí el concepto que decía que inteligencia es hacer una acción en el menor tiempo posible, o sea, gastar el menor tiempo posible para realizar una acción. Bueno, entonces Martín nos habla de habilidad para ejecutar una acción en el menor tiempo posible, pero habla de habilidad para ejecutar. Entonces ya hemos visto capacidad y habilidad para ejecutar. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué entienden ustedes por inteligencia? Buenas noches, profe. Buenas noches. Hola, Carlos. Profe, aquí mirando, la inteligencia es la forma de un conjunto de variables como la atención y la capacidad de observación, la memoria y el aprendizaje, y las habilidades sociales que le permiten, es la capacidad de relacionar el conocimiento que posee para resolver una determinada situación. Bueno, Carlos nos dice algo importante. Es el conocimiento que tenemos y que lo utilizamos para resolver una determinada situación. Es decir, aprendemos o almacenamos información para solucionar problemas. Entonces ya estamos viendo cómo la inteligencia está aplicada a resolver situaciones. ¿Quién más quiere participar acerca de lo que es la inteligencia? Carlos la relaciona con los procesos psicológicos básicos, habla de la atención, de la memoria. Son procesos fundamentales para que se dé la inteligencia. Otro estudiante que quiera dar su aporte.
Buenas noches, Hola profe. Zulma, buenas noches. Bueno, pues para mí la inteligencia es como la facultad pues la facultad que tienen todos los seres humanos para pensar, para razonar, para tomar decisiones, para aprender. Entonces, muy bien la capacidad que tenemos los seres humanos para pensar, razonar, resolver situaciones, problemas. Bueno, muy bien. Vemos entonces, a partir de lo que ustedes han dicho, cómo la inteligencia es una capacidad que tenemos innata y que es un conjunto de habilidades que nos permite aplicar unos determinados conocimientos o aprendizajes a un contexto en particular y a la solución de problemas. Desde la psicología del aprendizaje nos encontramos con muchas definiciones de inteligencia e incluso en la cátedra anterior del laboratorio de psicología se habló del WIS 4, de esta prueba para evaluar la inteligencia y que da un coeficiente intelectual que se puede evaluar de 1 a 100 y las personas entre más alto puntúen tienen un mayor coeficiente intelectual. Y nos encontramos con diferentes definiciones de inteligencia. Hoy vamos a hablar de una definición bastante interesante de Howard Gardner, que a finales del siglo pasado nos va a hablar de las inteligencias múltiples. Hacia 1978, él va a hablar de las inteligencias múltiples, es decir, no podemos entender la inteligencia humana desde una sola definición. En la antigüedad, incluso todavía hoy en el sistema educativo, se relaciona a las personas inteligentes como aquellas que tienen altas capacidades en habilidades relacionadas con con el pensamiento lógico matemático, el pensamiento abstracto, la capacidad analítica y con la inteligencia lingüística, con la habilidad que tiene una persona para expresarse muy bien, hablar muy bien. Entonces, por siglos se ha entendido la inteligencia solamente desde desde unas solas posturas. Howard Gardner dice, hay un conjunto de inteligencias. No podemos entender la inteligencia solamente de lo lógico matemático o desde lo lingüístico, porque la inteligencia es un constructo mucho más amplio. Tanto que en el pasado, e incluso todavía hoy, se habla de personas más inteligentes que otras. Y se comparan las inteligencias o decimos, esa persona es muy inteligente, esa persona es muy brillante, pero a veces aplicamos ese calificativo brillante o inteligente, como les decía ahora, para aquellas personas que tienen grandes habilidades en la matemática o en lo lingüístico, en inteligencias más centradas en todo lo que tiene que ver con las matemáticas. Pero Howard Gardner va a cuestionar esta visión de la inteligencia y nos va a hablar que tenemos inteligencias múltiples. Entonces nos dice Gardner, la inteligencia hace referencia a la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para resolver problemas cotidianos
o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. Para él se trata de una destreza que en parte viene marcada genéticamente, pero que a su vez se puede desarrollar. Entonces aquí hay una definición bastante interesante y que va más allá de otras definiciones que habían de inteligencias centradas más en lo analítico. Nos va a decir Gardner, es la capacidad que tenemos para resolver problemas. Hay personas que pueden ser muy académicas y tener conocimientos teóricos muy vastos, pero sin embargo para resolver algo práctico en la vida se les puede dificultar. Entonces la inteligencia nos permite resolver problemas cotidianos. Gardner habla de esa capacidad que tenemos para resolver problemas de la vida cotidiana y ofrecer servicios dentro del ámbito cultural. Dentro del ámbito cultural podemos ofrecer una gran gama de servicios de acuerdo a la inteligencia que nosotros desarrollemos. La inteligencia tiene un componente genético, es decir, para ser inteligente se necesita una base neurofisiológica, se necesita unos conocimientos previos, pero se necesita también un ambiente sociocultural que estimule la inteligencia. Si la inteligencia no se estimula, o más bien las inteligencias si no se estimulan, pues no se van a desarrollar. Si dos niños nacen totalmente sanos y con un cerebro que les permite desarrollar un coeficiente intelectual bastante alto, por encima de 90 o 100, pero si estos dos niños se crían en ambientes diferentes y el primero se cría en un ambiente de mucha estimulación cognitiva, de clases de matemáticas, de música, de deporte, está rodeado de un buen sistema académico. En cambio, el otro niño nace en un ambiente donde no hay buenas escuelas, donde no se mete a clases de música, pues el primero va a desarrollar más unas inteligencias que el segundo, porque la inteligencia también tiene que ver con lo cultural, con ese contexto en el cual nos desarrollamos, y por eso la teoría de Vygotsky es bastante interesante, este psicólogo ruso que habla que la inteligencia necesita de dos componentes. El primer componente es el biológico y el segundo componente es todo el ambiente sociocultural que nos rodea. Son los dos factores fundamentales para desarrollar la inteligencia, y él habla de zonas próximas del desarrollo de la inteligencia. Gardner entonces nos va a hablar de diferentes tipos de inteligencia, concretamente nos habla de 8. Hoy día podemos hablar de más tipos de inteligencia. Entonces, Gardner nos va a hablar de la inteligencia lingüística, de la inteligencia lógico-matemática, como les decía hace unos minutos. Anteriormente se entendía que la persona inteligente era la que desarrollaba estos dos primeros tipos de inteligencia. Y aquí es donde Gardner va a hacer esa crítica al modo como se entendía la inteligencia y cómo desde una mentalidad neopositivista se quería medir y a través de una escala decir quiénes eran más inteligentes que otros. Él va a replantear todo este sistema
y nos va a hablar de estas 8 inteligencias. La inteligencia lingüística tiene que ver con la habilidad que tiene una persona de expresarse bien a través de un lenguaje oral, a través de un lenguaje escrito o incluso a través de un lenguaje, por ejemplo, de manos. Sabemos que existe el lenguaje de señas y es una inteligencia totalmente lingüística. Cuando estudiamos neurofisiología, neuroanatomía, nos damos cuenta que cada una de estas inteligencias implica unas estructuras cerebrales. Cuando hablamos de inteligencia lingüística, recordemos que hay unas áreas del cerebro fundamentales para esos tipos de inteligencia. Por ejemplo, la lingüística, lo que es el área de Broca, el área de Wernicke. Hablamos de unas redes neuronales que conectan estas dos áreas del cerebro e incluso otras estructuras también cerebrales que se relacionan con el lenguaje. Entonces, por eso decimos que cada una de estas inteligencias necesita una base genética, neurofisiológica, neuroanatómica. Por ejemplo, si vamos a hablar de la inteligencia visual espacial, la importancia del lóbulo occipital y también el lóbulo parietal. Si hablamos de la inteligencia lógico-matemática, la importancia de los lóbulos frontales. Si hablamos de la inteligencia musical, hablamos del hemisferio derecho y del lóbulo temporal. Entonces la inteligencia lingüística, como les decía, hace referencia a esas habilidades de lenguaje, de comprender un texto, de comprender un símbolo. Y hay personas que son muy brillantes respecto a la inteligencia lingüística y los que desarrollan altamente la inteligencia lingüística se orientan hacia profesiones como, por ejemplo, los que estudian para ser abogados o, o para ser docentes, profesores, o los oradores, o los que son pastores, Entonces hay muchas profesiones que implica un gran desarrollo de la inteligencia lingüística. Los políticos, los abogados, los profesores, incluso líderes sociales, los escritores, y hay carreras que se relacionan con todo lo lingüístico. Muchas personas que deciden estudiar una licenciatura en lengua castellana o lengua extranjera, las personas que hablan diferentes idiomas. Entonces vemos cómo esta inteligencia lingüística se relaciona con diferentes profesiones. Está la inteligencia lógico-matemática, que hace referencia a la habilidad de utilizar las matemáticas para analizar la realidad, y hay profesiones que se relacionan con la inteligencia lógico-matemática, los diferentes tipos de ingeniería, los mismos matemáticos puros. Está la inteligencia visual, bueno, la inteligencia matemática, todos los profesionales del campo de la economía. La inteligencia visual espacial, que se relaciona con profesiones, por ejemplo, como la conducción, todos los diferentes tipos de conducción, ya sea a nivel espacial o terrestre o marítimo. Incluso hay profesiones que implican el desarrollo de al menos dos tipos de inteligencia. Un arquitecto o un ingeniero también necesita desarrollar esta inteligencia espacial, o incluso un deportista.
Está la inteligencia kinestésica o corporal cinética, es la inteligencia del movimiento corporal, propia de los bailarines, de los deportistas. Está la inteligencia musical, pues la palabra lo dice, aquellas personas que tienen esa facilidad para tocar un instrumento, para el canto, para escribir melodías. Está la inteligencia interpersonal que hace referencia a esa capacidad de relacionarnos con las demás personas, de comprender sus estados emocionales, de sentir empatía por los otros, de quererlos ayudar, de sentir compasión, que nos lleva a ser solidarios. Y hay profesiones que tienen que ver mucho con esta inteligencia interpersonal. Los psicólogos, los líderes religiosos, los líderes sociales, los que estudian trabajo social, incluso la docencia también tendría que ver con esta inteligencia interpersonal. Está la inteligencia intrapersonal, que es esa capacidad de conocerse a uno mismo y que es propia también de profesionales que se dedican, por ejemplo, a la psicoterapia o también a la escritura, a la filosofía. Y estas dos inteligencias, por ejemplo, la interpersonal y la intrapersonal, va a llevar a que se hable de la inteligencia emocional, que ese término ya no es de Gardner, va a ser de Daniel Goleman, que es el primero que nos va a hablar de la inteligencia emocional. Solev y Meyer también nos hablaron en un primer momento de estas dos inteligencias y cómo lleva a esa inteligencia emocional, pero que Daniel Goleman la va a hacer famosa con su libro de inteligencia emocional, que es un bestseller, escrito en el 95 y que habla de la importancia de esa inteligencia emocional. Y habla de la inteligencia naturalista, que es la capacidad de entrar en contacto con la naturaleza, de apreciar la naturaleza, de cuidarla, de respetarla. Y hay ya profesiones muy relacionadas con la inteligencia naturalista, los guardabosques, la ingeniería ambiental, la agricultura, es el cuidado también de los animales, de la fauna. Hoy día también se habla, por ejemplo, de inteligencia espiritual, que tampoco es de Gardner. Hay, por ejemplo, un autor francés que se llama Francesc Torralba, que nos habla de este término de inteligencia emocional, esa capacidad también de desarrollar valores existenciales que nos permitan orientarnos hacia algo trascendente, pero que marca la vida desde unos valores éticos y morales. Y hoy día podríamos hablar de muchos más tipos de inteligencia, la inteligencia ética o moral, por ejemplo. Bueno, hasta el momento quieren hacer alguna pregunta o dar algún aporte antes de continuar. Bueno, esta pregunta de Mónica creo que ya la contesté al explicarle que sale de la intrapersonal e interpersonal. Bueno, resulta que estas inteligencias las podemos medir o las podemos identificar. Así como se identifica el coeficiente intelectual de una persona y el resultado es a partir de, de unos ejercicios que hace la persona que desarrolla la prueba, ejercicios que tienen que ver con el pensamiento lógico, matemático, lingüístico, metacognitivo, etcétera, de memoria, de atención. Se han desarrollado diferentes test que nos permiten también medir las inteligencias múltiples. Vamos a ver algunos de ellos.
El tiempo es corto, pero al menos decirles qué test ustedes pueden utilizar para evaluar estas inteligencias, e incluso que ustedes mismos evalúen cuáles son los tipos de inteligencia que más predominan en ustedes. De todas estas inteligencias tenemos un poco. La inteligencia humana integra estos diferentes tipos de inteligencia. Pero hay unas personas que desarrollan más unas que otras. Y vamos a mirar entonces qué pruebas nos sirven para evaluar estos test de inteligencia. Bueno, quiero partir con el test de Harvard-Gardner. Aquí lo vemos, test de inteligencias múltiples. Tiene 48 ítems. Hay unos test que ya son más abreviados, que se derivan de este de Harvard-Gardner. Son 48 afirmaciones a las cuales se responde sí o no, y que luego nos permite identificar cuáles son las inteligencias que más predominan en una persona. ¿Cuál es la utilidad de este test? Por ejemplo, en el ámbito educativo nos permite orientar a los estudiantes hacia su perfil vocacional y cuál es la orientación profesional según el tipo de inteligencia que tiene. Sí, yo les voy a pasar este test y los enlaces también de los otros test que se pueden hacer en línea. Entonces, por ejemplo, para un psicólogo educativo que trabaja en un colegio y, por ejemplo, con los chicos de 10 o 11, para orientarlos hacia su perfil vocacional, se les puede aplicar este test y ayudarles a definir qué es lo que pueden estudiar según esa orientación vocacional. Entonces, por ejemplo, acá tengo un test, bueno, no se pone el nombre, pues por la confidencialidad ni la institución educativa. Aquí está la respuesta del estudiante. Aquí vemos el resultado. Mire que en la H tiene, es decir, cuando una persona puntúa en 5 sobre 5 sobre alguna de estas inteligencias es porque la tiene desarrollada. Entonces la H corresponde a la inteligencia naturalista. Esta persona tiene muy desarrollada esta inteligencia naturalista, es decir, que goza con la naturaleza, aprecia la belleza de la naturaleza, quiere los animales, cuida el planeta. Por ejemplo, la G, 1, 2, 3, 4, 5, la tiene muy desarrollada, que es la inteligencia intrapersonal. Es una persona que tiene mucha metacognición, conoce sus emociones, tiene un buen manejo de sus emociones. Por ejemplo, en la D también puntuó 6 preguntas, responde a favor. Es una persona que tiene una gran inteligencia cinético-corporal. Es decir, puede ser un gran deportista, o así no sea un gran deportista, es una persona que le gusta el deporte, caminar o bailar. Entonces, mire que esta persona podría tener una orientación vocacional a estudiar ciencias relacionadas con la agronomía, con la ingeniería forestal o ambiental, o también con el deporte o con el baile. Y mire que hay otras inteligencias que puntúa bien. En la inteligencia musical también la tiene muy desarrollada, 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces, inteligencia musical es una persona que puede ser muy buena también para tocar un instrumento, para cantar. La inteligencia interpersonal, 1, 2, 3, 4, está en un buen nivel. Cuando se puntúa en 4 ya hay un buen nivel. O sea que si tiene bien desarrollada la intrapersonal y la interpersonal está en un buen nivel, puede ser una persona que se dedica a una carrera como psicología, trabajo social, incluso la lingüística también la tiene en un buen nivel. También podría estar en el área de la docencia y carreras relacionadas con lo lingüístico. En cambio, la B nada más tiene una afirmación, es decir, la inteligencia lógico-matemática no está tan desarrollada. Y por ejemplo, al aplicar un test de estos, también hay que mirar cuáles son las inteligencias a las cuales habría que prestarle también atención para desarrollarlas. Por ejemplo, la E, de inteligencia, eh, sí, yo aquí me equivoqué, la E es la inteligencia musical, es decir, no la ha desarrollado, en cambio la F es la interpersonal. Entonces, esto ya nos permite como hacer ese análisis. Se evidencia en el estudiante, por ejemplo, Camilo, un nivel alto de inteligencia cinético-corporal y naturalista. También se resalta un buen nivel de inteligencia intrapersonal, también de inteligencia lingüística. Según este test, tiene una tendencia a un perfil vocacional hacia carreras relacionadas con el deporte, el baile, las manualidades, el arte, o también con las ciencias agrícolas o zootecnia. Entonces, por ejemplo, si uno le aplica un test de esto a un chico de la ciudad, quizás puede puntuar muy bajo en inteligencia naturalista. Y eso lo hemos visto en estudiantes a los cuales se les aplica la prueba. Por ejemplo, cuando se aplica este test a estudiantes que viven en zona rural, generalmente puntúan alto en inteligencia naturalística. Y cuando son estudiantes de áreas urbanas, no puntúan tan alto. Hay excepciones, lógicamente, pero se ve esa tendencia como lo sociocultural marca los diferentes tipos de inteligencia. Como les decía, todas las inteligencias las tenemos. Hay unas que son muy propias de cada persona, que las ha desarrollado a través de un ciclo evolutivo y a través también de una disposición incluso genética. Hay otras que se desarrollan menos. Sin embargo, se pueden estimular. Por ejemplo, una persona que nada más tuvo una afirmación en inteligencia matemática o musical, y si uno quiere retar el cerebro a desarrollar la inteligencia, por ejemplo, matemática, meterse a clases de matemáticas, de estadística, de cálculo. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo y, o bueno, vamos a hacer este test. Cada uno se lo va a aplicar en este momento. Pueden coger lápiz y papel y luego miramos quién quiera compartir como su experiencia y cuál es el tipo de inteligencia que predomina. Entonces, bueno, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, listo. Sí, profe. Vamos entonces a comenzar. Simplemente en la hoja o ahí mismo en el computador, del 1 al 48, y al frente del numerito ponen sí o no. Entonces, bueno, vamos con la primera afirmación o pregunta. ¿Los libros son importantes para mí? ¿Sí o no? No hay que pensar mucho, pero eh,
Ya sabemos cuáles son nuestros gustos. ¿Soy capaz de calcular operaciones mentalmente sin esfuerzo? ¿Sí o no? Cuando cierro los ojos percibo imágenes visuales claras. ¿Practico al menos un deporte o algún tipo de actividad física de forma regular? ¿Percibo cuando una nota musical está desafinada? ¿Prefiero los deportes de equipo a los deportes solitarios? Habitualmente dedico tiempo a reflexionar o pensar en cuestiones importantes de la vida. Me gusta ir de excursión, el senderismo, simplemente pasear en plena naturaleza. Me gustan los juegos de palabras como el Scrabble o Scrabble. Me gustan los juegos o los acertijos que requieren un pensamiento lógico. Habitualmente utilizo una cámara de fotos o una videocámara para captar lo que veo a mi alrededor. Me cuesta permanecer quieto durante mucho tiempo. Sin la música mi vida sería muy triste. Cuando tengo un problema, tiendo a buscar la ayuda de otra persona en lugar de intentar resolverlo por mí mismo. Soy capaz de afrontar los contratiempos con fuerza moral. Me encanta tener animales en casa. Aprender a hablar o leer otra lengua me resulta relativamente sencillo. Creo que casi todo tiene una explicación racional. Me gustan los rompecabezas, laberintos y demás juegos visuales. En general, las mejores ideas se me ocurren cuando estoy paseando o corriendo o mientras realizo alguna actividad física. En ocasiones, cuando voy por la calle, me sorprendo cantando mentalmente la música de un anuncio de televisión o alguna otra melodía. Disfruto con el reto que supone enseñar a otra persona o grupos de personas lo que sé hacer. Mantengo una visión realista de mis puntos fuertes y débiles. Se me da bastante bien describir las diferencias entre distintos tipos de árboles, perros, pájaros u otras especies de flora o fauna. Cuando hablo, hago referencias frecuentes a datos que he leído o escuchado. Me siento más cómodo cuando las cosas están medidas, analizadas o cuantificadas de algún modo. En general soy capaz de orientarme en un lugar desconocido. No me basta leer información o ver un video sobre una nueva actividad.
necesito practicarla. Con solo escuchar una selección musical una o dos veces, ya soy capaz de reproducir con bastante acierto. Me siento cómodo entre una multitud. Preferiría pasar un fin de semana solo en una cabaña, en el bosque, que en un lugar turístico lleno de gente. Me gusta leer libros o revistas o ver programas de televisión o películas en los que la naturaleza esté presente. Recientemente he escrito algo de lo que estoy especialmente orgulloso o que me ha aportado el reconocimiento de los demás. En ocasiones pienso en conceptos claros, abstractos, sin palabras ni imágenes. Me gusta dibujar o garabatear. Creo que soy una persona con buena coordinación. Acostumbro a producir sonidos rítmicos con golpecitos o cantar melodías mientras estoy trabajando, estudiando o aprendiendo algo nuevo. Me gusta participar en actividades sociales. Escribo un diario personal en el que recojo los pensamientos relacionados con mi vida. Cuando tengo vacaciones prefiero los entornos naturales a los hoteles, complejos turísticos y a los destinos urbanos o culturales. Me gusta entretenerme o entretener a los demás con trabalenguas o juegos de palabras. Mi mente busca patrones, regularidad o secuencias lógicas en las cosas. Prefiero el material de lectura con muchas ilustraciones. Acostumbro a gesticular mucho o a utilizar otras formas de lenguaje corporal cuando hablo con alguien. Conozco las melodías de numerosas canciones. Prefiero los juegos sociales como Monopoly o las cartas que las que se realizan en solitario, como muchos videojuegos. Me considero una persona con mucha fuerza de voluntad o independiente. Intento ayudar en la medida de mis posibilidades para frenar la destrucción del planeta. Inteligencia, cuestiones. Bueno, entonces vamos, ¿cómo se hace el análisis? Hago un círculo en cada uno de los ítems o preguntas que señaló, como verdaderos o afirmativas, aquellos en las que respondió con un sí. Luego sume los totales, un total de 5 o más en cualquiera de las categorías indica el tipo de inteligencia que usted posee o puede desarrollar. Entonces está la columna de la A a la H, A, B, C, D, E, F, G, H. Y van a mirar la numeración de las afirmaciones a las cuales pusieron sí y van a hacer la suma. Entonces en la A van a colocar los números que si respondieron bien o a esa pregunta, le colocan el numerito. Bueno, vamos a dar 3 minuticos para que hagan la suma.
Bueno, si terminaron, me escriben por el WhatsApp y me dicen sí. Perdón, por el chat. Ya estamos acostumbrados al lenguaje del WhatsApp. Bueno, ya Estefanía terminó. Bueno, listo. Entonces, si en la A obtuvieron más de 5 en cualquiera de estas letras, entonces la A es la inteligencia lingüística, la B la lógico-matemática, C inteligencia visual, D inteligencia corporal, E inteligencia musical, F inteligencia interpersonal, G inteligencia intrapersonal y H inteligencia naturalista. Bueno, unos tres estudiantes que quieran participar y contarnos qué resultado obtuvieron y si ven que el test si se relaciona con esas inteligencias que ustedes consideran que tienen. Profe, yo no lo he podido hacer porque me quedé en el aire frente a cómo es que se suma eso. Si la suma, tenemos esta casilla de letras. Entonces en la A van estas afirmaciones, la 1, la 9, la 17, la 25, 33 y 41. Si usted respondió afirmativamente a alguna de estas afirmaciones, si puso sí, entonces es un punto que da. Si, si por ejemplo en la B respondió afirmativamente sí a la pregunta 2, 10, 18, 26, 34, 42, significa que tiene un alto nivel de inteligencia lógico-matemática. O si respondió 5. ¿Ya me entendió? Profe, ya. Ah, bueno, listo. Gracias. Bueno, mientras tanto, ¿quién quiere participar y contarnos cómo les pareció este test? Si los puntajes que obtuvieron en aquellas inteligencias que tienen desarrolladas, si ustedes consideran que realmente las tienen o que no se habían percatado que tenían estas inteligencias y que las podrían explotar más. Bueno, están como muy tímidos, ninguno quiere participar. Profe, buenas noches. Hola Carlos, buenas noches. Bueno, pues yo saqué, mi mayor puntaje estuvo en la H, o sea que tengo una personalidad naturalista, es que se dice. Sí, Sí, me identifico con ese tipo de la inteligencia naturalista. personalidad. Sí, eso, si algunos conocen, estoy ubicado en el corregimiento de Santa Elena, en Medellín. Es un ambiente donde disfruto mucho del paisaje, de la naturaleza. Y tengo 5 gatos. Entonces sí, soy muy naturalista. Tengo tendencias, porque tengo pues como unos puntajes también un poquito altos, después más de 5 hasta 5. También en la B, que es lógico matemático, en la C, visual espacial, o sea, puedo desarrollar este tipo de personalidades. La F y la G no alcancé, inteligencia interpersonal y la G no recuerdo. Sí, la F interpersonal y la G Sí, intrapersonal.
Correcto. Entonces tengo pues como tendencia, puedo desarrollar como este tipo de personalidad. Pero sí, definitivamente me destaco como una naturalista. Interesante este ejercicio. Bueno, muy bien, Carlos, muchas gracias por compartir eh, Profe, los resultados de tu test. Sí, Muchas soy Eric. gracias, profe. por acá pregunta Maglioli que si las inteligencias pueden variar de la niñez a la juventud. Claro que sí. Incluso uno puede estimular la inteligencia. Yo me acuerdo que me dio por aprender a tocar violín después de los 30 años. Entonces, en la medida que estimulemos el cerebro y nos enfrentemos a nuevos conocimientos, podemos desarrollar, claro, algunos de estos tipos de inteligencia. Bueno, perdón, ¿quién iba a hablar? Profe, soy yo, Eric. Hola, Eric, ¿cómo estás? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Profe, ¿me oyen? Sí, te escucho, Eric. Le cuento, a ver, yo tuve los 5, a ver, yo ya he hecho ejercicios con inteligencia múltiples y no solamente míos, sino con los hijos y con otras personas. Tuve los 5 amarillos, pues, que están como amarillo resaltador, en la B y la C y la G. Solamente la C y la G, pues, falta un valor. Lo curioso es que siempre me he encontrado que en este test de inteligencia múltiples, cuando lo he hecho yo y lo he hecho Luis también, unos estudiantes, el lógico matemático daba como si fuera el primordial de la persona. Y uno va a ver que no siempre se cumple así. Y uno ve que cuando vayas en los test de inteligencia múltiples por separado, porque eh, estos mismos vienen, pero como en 8 preguntas separadas en cada área, y se vuelven como más específicas. Entonces me da la impresión de que el general, a veces el sí no se vuelve muy dicotómica la respuesta, porque usted puede ser bueno para unas cosas de matemática, pero no para otras. Gracias, Eric. Sí, este es el test como inicial de Gartner y ha venido siendo mejorado también por otros investigadores. Ahora les voy a mostrar otro test que ya por el tiempo eh, pues ya no nos da para que hagamos el ensayo, pero precisamente lo que habla Eric evalúa los diferentes subtipos de estas inteligencias y puede ser más sensible. Entonces, lo interesante de estos test es al menos poder identificar esas, esos tipos de inteligencia que a lo largo de la vida hemos logrado desarrollar y que podemos seguir estimulando, y aquellas inteligencias que están menos desarrolladas, prestarles atención en el sentido si las queremos desarrollar, porque igual el cerebro, un cerebro sano, pues va a responder a los estímulos para desarrollar cualquiera de estos tipos de inteligencia. Profesor, sí, yo Hola Jorge. quiero compartir. Bueno, pues yo hice aquí el ensayo y en todas realmente conseguí más de 4 o 5 puntos. No sé si eso se pueda, pero sí. Bueno, sí, se pueden desarrollar todas estas inteligencias. Sin embargo, hay unas que son las que están más desarrolladas en uno. Sí, porque, bueno, por Que uno pueda ejemplo, puntuar bien en cualquiera de estas inteligencias también es posible. sí, bueno, del derecho, pues, de hecho, por ejemplo, de verbal, sí, porque de hecho, pues he escrito libros y artículos y todas esas cosas. En la lógico-matemática, pues también, pues yo soy ingeniero, ¿no? Ingeniero Sí. civil. Eh, digamos,
visual espacial, pues también de alguna manera pues me gusta pintar y cosas así, no profesionalmente, pero sí. Cinético corporal, pues bueno, juego fútbol y bailo y todas las cosas. En la musical, pues también yo soy pues, compositor y artista de esas cosas. Socio de Saico y también hago música, pues. Entonces creo que de alguna manera sí. Y a ver, ¿cuál es la otra que es La aquí no? intrapersonal, la interpersonal y la Bueno, naturalística. sí, bueno, la intrapersonal, eh, pues bueno, como profesor, pues también se da y la interpersonal, pues también hay como en el tema de estudiar psicología, pues que ya es la última práctica. Y ya, ¿cuál es la última? Y la otra es la naturalística. La naturalística, pues también, aunque no tengo, digamos, no tengo animales en casa, pues porque no me parece tener como un animal en un apartamento, no veo como las condiciones, es una situación. Pero sí me gusta y lo respeto y tengo fincas y animales en finca y cosas. Entonces, y cuido la naturaleza y me gusta, pues soy de un pueblo también y nací pues y me crié en mis años pequeños en pueblos Claro. llenos de naturaleza, sí. No, ahí se ve cómo tienes desarrollada también la naturalística y el mero hecho de no querer tener un animal en un apartamento, pues también es una forma como de empatía con un animal que no quiere que esté en un espacio tan pequeño, por decir. Exactamente. Sí, Sí, no bueno, tienen no hay las condiciones. gracias Jorge, también por compartirnos los resultados de tus test. Voy a continuar con otros test como para que vayamos ya haciendo el cierre. Como les digo, es un tema bastante interesante y ahora pues hay muchos test que evalúan los diferentes tipos de inteligencia. Entonces este es el de Gartner. Yo se los envío por el laboratorio. Profe, una preguntita. Sí, Profe, ¿eso solamente es para uno como adulto o en un niño se puede aplicar? sí, claro, se puede aplicar también en niños. ¿Determina alguna edad determinada Ellos o ya puedan comprender este tipo de preguntas. Entonces estamos hablando ya de niños de 8 años en adelante, 9 que pueden comprender este tipo de cuestionarios. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces hay otro test de inteligencias múltiples y inteligencia múltiples y el cuestionario de autoevaluación EKI de Cristina Esteconi. Yo se los envío también, igual les doy el enlace para que puedan acceder a este test que ya va a ser más específico. Entonces se van a tomar las diferentes inteligencias. Entonces está acá la parte de los datos biográficos y se comienza, por ejemplo, marque con un puntaje de 0 a 10, el cual el 0 significa nunca y 10 significa siempre. La forma en que se desempeñan las siguientes actividades. Entonces acá tipos y subtipos de inteligencia. Entonces comienza con la intrapersonal, lo que ocurre en mi mente. Entonces, por ejemplo, una pregunta, analizo y mejoro mis ideas y proyectos de 1 a 10. ¿Qué puntaje entonces me daría? ¿Nunca o siempre?
Entonces, algunas veces ya iría entre 5, ya es uno mismo como hacer ese cálculo. Entonces implica incluso una mayor metacognición, porque lo lleva a uno como a evaluarse personalmente, cómo me ubico entre 0 a 10 en cada una de estas afirmaciones. Puedo corregir mis ideas o creencias cuando percibo que son erróneas. Entonces, cuando yo sé que una idea es errónea, eh, soy capaz de corregirla. Por ejemplo, acá la octava, cuando me equivoco, aprendo de eso para no repetirlo. O soy de las personas que vuelvo y caigo en los mismos errores. Y luego uno ya suma y aquí da el total, que puede ser 80, 70 o 100. Luego viene la inteligencia interpersonal. Entonces mire que ya se evalúa cada inteligencia en particular, ya es más sensible de lo que nos hablaba ahora Eric, como algunos test que permiten evaluar estas inteligencias por separado. La inteligencia verbal lingüística, acá está la lógico-matemática, miren por ejemplo las preguntas. Sustento mis ideas con argumentos lógicos y datos verificables. Siempre saqué notas altas en matemáticas, física o química. Manejo eficazmente mi presupuesto. Entonces a final de mes no llego colgado y he sabido manejar el presupuesto. Soluciono los problemas en forma racional. Entonces de 1 a 10 y luego la suma. Musical, por ejemplo, reconozco un tema musical que escuché a los primeros sones. La inteligencia kinestésica, identifico y diferencio objetos por el tacto. Y acá ya se da el puntaje. Entonces el 100 ya es un puntaje muy alto de ese tipo de inteligencia, 90 sigue siendo alto, 80 se tiene un buen nivel y entre más bajo pues menos desarrollada se tiene esa inteligencia. Entonces este es otro test. Ya otros test ya más particulares, por ejemplo si vamos a evaluar inteligencia intrapersonal, interpersonal, que ya hace referencia a la inteligencia emocional de la cual nos habla Daniel Goleman, pueden por ejemplo aplicarse en el test de inteligencia emocional, TMS24 se llama, que es un cuestionario de 24 preguntas. 1 nada de acuerdo, 2 algo de acuerdo, 3 bastante de acuerdo, 4 muy de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Este test de inteligencia emocional evalúa la inteligencia emocional en 3 niveles: en percepción emocional, en comprensión emocional y regulación de las emociones. Entonces, por ejemplo, las primeras 8 preguntas evalúan percepción. De la 9 a la 16 comprensión y de la 17 a la 24 regulación. Entonces, por ejemplo, miremos la 24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. Nada de acuerdo, muy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay personas que cuando sienten rabia se saben controlar inmediatamente. Otras personas algunas veces no se controla, otras veces sí. Y es un test también bastante interesante para medir esos niveles de inteligencia emocional, cuando se está en un nivel adecuado o cuando estamos en un nivel que hay que mejorar la comprensión emocional o la regulación emocional, o cuando se está en un nivel muy bueno. Y se discrimina, por ejemplo, para hombres y mujeres, porque las mujeres tienen una mayor tendencia a desarrollar la inteligencia emocional. Entonces, por eso hay un puntaje de corte diferente para los hombres o las mujeres, que lo explica el mismo cuestionario. Y hay otro test, por ejemplo, para evaluar coeficiente de empatía, muy relacionado con la inteligencia interpersonal, y que se aplica también, por ejemplo, para diagnosticar TEA, trastorno del espectro autista,
o para mirar cuando hay problemáticas relacionadas con la empatía. Entonces, por ejemplo, un chico con problemáticas de bullying puede puntuar muy bajo en coeficiente de empatía o bajo la media, o una persona que tenga un trastorno como negativista desafiante también puntuaría bajo en este test de coeficiente de empatía, o un chico prosocial puntuaría muy alto. Y aquí también da el puntaje de 0 a 32 es un bajo nivel de empatía y se relaciona con el síndrome, por ejemplo, de Asperger o autismo de alto rendimiento es de 20. 33, 52 están en la media. También hay un corte diferente para hombres y mujeres. La media femenina está en 47 y la masculina 42, porque las mujeres tienden a ser más empáticas. 63, 53, 63 sobre la media, 64, 80 muy alto. Entonces, por ejemplo, preguntas, le damos algunas. Me gusta verdaderamente cuidar a otras personas. Acuerdo total, acuerdo parcial, desacuerdo total. Incluso este test está en línea y automáticamente pues le da a uno el resultado. Prefiero vivir al día a pensar en el futuro. Tiendo a tener fuertes Profe, convicciones morales. Sí, me imagino que uno antes de aplicar ese test de empatía debe hacer como una especie de cuestionario al paciente, a ver si de pronto ese test es el más adecuado para aplicárselo, ¿cierto? claro, uno hace la entrevista clínica inicial y uno ya se da cuenta como qué tipo de test le puede aplicar al paciente a partir de lo que uno quiere identificar para poder apoyarse mejor para un diagnóstico y para también poder tener todo un plan terapéutico. Aquí en las diapositivas pues les doy algunos test que pueden realizar en línea y que da también que también se da el puntaje automáticamente. Por ejemplo, está este test de inteligencia múltiple psicoactiva, pues es interesante. Son test que son una ayuda. Tampoco es que nos determinen un 100%. Ningún test de estos es 100% correcto, pero sí nos permite acercarnos a comprender una determinada realidad, en este caso a comprender cuáles son las inteligencias que tenemos más desarrolladas o las que necesitan prestarle más atención para estimularla. Entonces, este de psicoactiva, mis amigos Profe, recurren a menudo a mis consejos cuando tienen problemas, sí o no, y al final él se califica. Sí, incluso estos test, algunos de estos test nos podrían servir de pronto si estamos trabajando en alguna organización, alguna empresa, para claro, una aplicarlo empresa como es prueba psicotécnica. muy interesante para mirar los perfiles profesionales de los empleados, como en qué área podrían estar, si la inteligencia que ellos han desarrollado, si es para ese cargo o no, porque si necesitamos un analista y le aplicamos este test y en inteligencia matemática, pues puntúa solamente con un punto o dos, pues vemos que tal vez no va a ser el perfil más adecuado. Sin embargo, hay que combinar también otros test, sobre todo cuando se trabaja en el campo organizacional. Para trabajar con estudiantes, muy interesante y sobre todo para luego poder hacer la retroalimentación y hacer el diálogo con el estudiante, porque no solamente es aplicar el test, es luego sentarnos, por ejemplo, con el estudiante, de mostrarle el puntaje que tuvo y entablar un diálogo con él y permitirle en esa orientación que él vaya definiendo también qué es lo que quiere estudiar,
en qué profesión le gustaría orientar su vida o en qué arte. Entonces vemos cómo es una teoría bastante interesante la de la de Howard Gardner. Daniel Goleman pues también trabaja este tema de la inteligencia emocional. Les recomiendo un libro bastante interesante, se llama El poder de la neurodiversidad de Thomas Armstrong. Y él habla cómo eh, somos neurodiversos. Es en la línea de esta teoría de las inteligencias múltiples, pero ya más desde la orientación de las neurociencias y cómo cada persona en su condición es inteligente y tiene grandes capacidades. Entonces habla del cerebro neurodiverso y, por ejemplo, temas que trata este libro: la alegría del cerebro hiperactivo, el lado positivo de ser autista, un tipo diferente de estudiante, las ventajas de la ansiedad, el arco iris de las inteligencias, pensar en una clave diferente, neurodiversidad en el aula, el futuro de la neurodiversidad. Bueno, quiero agradecerles la participación en esta cátedra abierta. Como ven, este tema de las inteligencias múltiples es bastante interesante. Al menos ya conocen algunos test que pueden utilizar en sus prácticas profesionales o en el trabajo grupal o en los diferentes ámbitos en los que se encuentren como profesionales de la psicología. Incluso muy interesante aplicarlo a los hijos, por ejemplo, como nos decía Eric, que lo ha trabajado con su familia. Utilizar como todas estas ayudas para ayudarnos en ese proceso de educación y de estimular nuestras inteligencias. El encuentro lo voy a compartir por el laboratorio de psicología, la grabación y también el material. También les envié el enlace para que participen llenando la encuesta de la participación en el encuentro. Les voy a apuntar aquí el nombre del autor del libro, Thomas. Profe, buenas noches. Profe, una Buenas pregunta. noches. Referente al tema de laboratorio, ¿cómo hace uno para ingresar allí? A mí ese apartado o ese curso no me aparece, al igual que otro compañero. Bueno, entonces para el semestre entrante, si no les aparece en la primera semana matriculado el curso de laboratorio, que no es un curso, sino que es una herramienta de trabajo, eh, me escriben para ya hacerle la solicitud al coordinador para que les matricule el curso en plataforma. Profe, Por acá dice y Jamie, debe darle más cursos en la parte de abajo, los cursos que te aparecen. Ah, bueno, tal vez es que no lo visualizan, entonces pueden mirar. ¿Sí? Sí, profe, buenas noches. Compañero, mira, normalmente cuando a uno le publican los cursos aparecen así pues como, o sea, cuando uno entra a la plataforma en la parte izquierda, ahí aparecen los cursos. Tú le dices ahí donde dicen más cursos y ahí aparece como un historial y aparece también en el laboratorio. profe, buenas noches. Y Buenas cuando ya noches. uno es egresado, ¿puede tener acceso al laboratorio, profe, normal? Bueno, en ¿O el cómo momento sería? creo que no, que todavía no hay matrículas para egresados en el laboratorio. Más adelante se va a hacer esa gestión, pero por el momento no, todavía no tienen posibilidad de acceder, solamente los alumnos que están cursando algunos cursos y que se hace pues la petición para que les matriculen el laboratorio. Es decir, es para todos los estudiantes del programa y también de la especialización que se tiene en psicología.
Bueno, les agradezco entonces la participación en esta cátedra abierta y bueno, cualquier inquietud o duda que tengan me pueden escribir también por el correo de laboratorio y bueno, seguimos entonces en comunicación. Una feliz noche para todos.